que Dios tiene preparado para nosotros. Y como pueden ver ahí, vamos a estudiar ahora el Salmo 2. En una ocasión pasada estudiamos el Salmo 1, no sé si se recuerdan. Ahora vamos a estudiar el Salmo 2. El Salmo 1, en esa ocasión que estábamos estudiándolo, le pusimos por nombre al estudio El Camino de los Bienaventurados. Y haciendo un resumen para traer a memoria acerca de lo que vimos en esa ocasión, vimos que este Salmo 1 habla sobre los dos tipos de personas que existen, ¿verdad? Los que se dejan guiar por el consejo humano y los que se dejan guiar por el consejo de Dios, que somos nosotros, mis hermanos, somos los bienaventurados. Y estos últimos nos deleitamos, encontramos satisfacción en el estudio de su palabra y continuamente meditamos en su contenido. Nosotros nos apasionamos en conocer los atributos de Dios, del Dios creador, y conocer también su voluntad, ¿verdad? Para saber qué es lo que Él pide también de nosotros. Vimos en su momento que ese deleite en el conocimiento de su palabra solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a entender precisamente la palabra de Dios. Vimos cómo el salmista usa una comparación para precisamente ejemplificar cómo es la vida de esos bienaventurados. ¿Sí se acuerdan que vimos una imagen que nos habían puesto ahí de ese árbol robusto, fuerte? Y el salmista usa ese ejemplo para decir cómo son las personas que preferimos el consejo de Dios en lugar del consejo humano. Él dice el Salmo 1 que nosotros fuimos plantados junto a corrientes de agua. Si se acuerdan, mencionamos que el decir que fuimos plantados no es decir que ahí nacimos, sino que nos llevaron a plantar a ese lugar. ¿Quién nos llevó? Pues nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Y ese es el mejor lugar en el que podemos estar, plantados junto a las corrientes de aguas. También vimos cuando nosotros estábamos alejados de Dios, pues nos encontrábamos plantados en esos lugares que a nuestra propia opinión eran buenos, ¿verdad? Nosotros pensábamos que estábamos en lo correcto, en lo que nos habían enseñado nuestros padres o lo que la sociedad, para lo que la sociedad es lo bueno. Pero al final ese camino sabemos que nos llevaría a la destrucción, ¿verdad? El camino de la idolatría, el camino de la perdición nos lleva a la destrucción. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos tomó de esos lugares en los que cada uno de nosotros estábamos y nos llevó a plantarnos a ese lugar donde Él nos alimenta ahora y donde nos lleva continuamente para que nosotros también algún día demos ese fruto que Él demanda también de nosotros. Como todo árbol da fruto, nosotros necesitamos también dar frutos, ¿verdad? Y vimos, recordando, cómo la gente que confía en su propia opinión es comparado, si se acuerdan, eran comparados con un pedacito de paja, ¿sí? Si usted pasa donde hay paja, a lo mejor en un establo o en donde tengan animales, pues el viento sopla y la paja, pues como si nada, no puede tener una resistencia, ¿verdad? Porque es una cosa que no tiene fortaleza. Entonces, es la comparación que el salmista usa para las personas que no se dejan guiar por la palabra de Dios, sino por el consejo humano. Vimos también que por la voluntad de Dios, este libro de los Salmos fue organizado y ordenado de una manera específica, donde comienza hablando de los dos pilares que no pueden faltar en la vida de todo cristiano, y que son, como vimos en el Salmo 1, la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en el Salmo 2 la confianza puesta en el Hijo de Dios. Los voy a invitar a que me acompañen en el Salmo 2, si traen ahí su Biblia, por favor. Vamos a abrirla en el Salmo 2, desde el versículo 1. Y podemos ver el título del Salmo que lleva el reino del ungido de Jehová, ¿verdad? Y vamos a leerlo juntos, si les parece, vamos a leerlo todo completo. Dice así la palabra del Señor: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra
y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, y bienaventurados todos los que en él confían. Es interesante, mis hermanos, ver cómo el Salmo 1 y el Salmo 2 pareciera que fueran un mismo salmo. No sé si ustedes pueden también más o menos visualizarlo. ¿Por qué lo decimos? Porque el Salmo 1 inicia haciendo énfasis en hablar de ese hombre bienaventurado, es decir, ese hombre dichoso, ese hombre feliz. Dice que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y dice que en ella medita de día y de noche. Pero podemos ver cómo dice bienaventurados, ¿verdad? Y el Salmo 2, si se fijan al final, dice, hablando de que son bienaventurados también los que confían en el Hijo de Dios. Entonces es interesante ver cómo quien compuso estos salmos tenía en su mente bien presente que las personas más felices y más dichosas son aquellas que se deleitan y meditan en la palabra de Dios y que al mismo tiempo ponen su confianza en el Hijo de Dios, como en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Y el Salmo 2 se dice que es un salmo mesiánico, profético. En el Nuevo Testamento vemos cómo los apóstoles también hacen referencia a este Salmo 2 en diferentes ocasiones. Los voy a invitar a que me acompañen a Hechos 4:23. Y ahí nos habla de cómo Pedro y Juan se encontraban ante un concilio. ¿Por qué? Porque habían sanado un cojo. Entonces este concilio pues los estaba reprendiendo. Los voy a invitar a que leamos del versículo 4:23. Ahí para que me sigan de favor, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: oh soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Aquí está el Salmo 2. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí dice que Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo en general se unieron en contra del ungido de Jehová, que es el Señor Jesús, como los apóstoles ya lo habían aquí comprendido perfectamente. En Hechos 13:32, también si me quieren acompañar. Ahora está Pablo y Bernabé en Antioquía. Un día que llegaron ellos en un día de reposo, se presentaron en la sinagoga. Y dice Hechos 13:32, dice: y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Verdad? Está muy claro cómo ellos tenían ya perfectamente entendido, asimilado, que ese salmo era un salmo profético que hablaba del Señor Jesús. Ahora en Hebreos 5:5, vamos a ver otro ejemplo también. Hebreos 5:5,
nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Verdad? Qué emocionante, mis hermanos, ver cómo la Biblia, aunque aparentemente no aparentemente, en realidad estas palabras, lo que se escribió en Hebreos y como vimos ahorita en Hechos, se escribieron muchos años después que el Salmo. Ellos ya entendían que ese Salmo hablaba precisamente del tiempo que ellos estaban viviendo. Entonces, vamos a introducirnos al Salmo. Precisamente este Salmo se puede dividir en cuatro párrafos, y el párrafo 1 inicia, como ya vimos: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí inicia el salmista con una pregunta hacia sí mismo. Él mismo se pregunta: ¿por qué será que se amotinan las gentes? ¿Y por qué piensan esas cosas tan vanas? En la versión Dios habla hoy dice: ¿por qué se alborotan los pueblos paganos y por qué hacen planes sin sentido? Y otra versión dice: ¿por qué se rebelan las naciones y por qué los pueblos hacen planes inútiles? O sea, es una pregunta, como dijimos, que el salmista se hace, de decir: es que ¿por qué será que estas personas pues hacen esto que ellos bien saben que van en contra del ungido? Y habla de cómo un pueblo o un grupo de gente se rebela contra Dios. Actualmente, mis hermanos, es muy común escuchar la palabra colectivo o movimiento. ¿Sí la han escuchado ustedes hablar de los colectivos? Que el colectivo feminista, que el colectivo o el movimiento el colectivo de personas que no son binarias, es decir, que no se identifican como sexo masculino o femenino, y hay infinidad de colectivos y grupos, mis hermanos. Y el salmista comienza en este capítulo 2 preguntándose, como ya vimos: ¿por qué la gente se juntará, se amotina? ¿Por qué se alborotarán pensando esas cosas? Nosotros podríamos también ahora preguntarnos: ¿por qué esta gente forma esos grupos sociales, esos movimientos? ¿Con qué intención lo harán? ¿Qué buscarán lograr al formar esas agrupaciones, movimientos o colectivos? ¿Qué motivaciones tienen ellos para agruparse? Pues la respuesta, mis hermanos, es para que su ideología impacte con más fuerza en la sociedad. Ese es el único motivo. Ellos quieren hacer fuerza que impacte en la sociedad. ¿Para qué? Para influenciar al mayor número de personas que ellos puedan contagiar, ¿verdad? Entonces, aquí en León mismo hay muchos grupos que a lo mejor no todos hemos escuchado, pero pues inclusive ustedes han visto que, por ejemplo, ahí en el Arco de la Calzada, en cierta fecha, pues se reúnen grupos de los que pues sabemos que igual, como les digo, que no se declaran binarios, hombres o mujeres, y ellos hacen ahí sus manifestaciones. ¿Y qué es lo que hacen? Pues demuestran, ¿verdad?, la ideología que ellos tienen, demuestran en lo que ellos creen, se hacen públicos aún más, y vemos una depravación fea, mis hermanos, que vemos inclusive ahí cómo niños andan mezclados entre ellos, que bueno, los niños pues los llevan, ¿verdad?, el niño no va si no lo llevan, pero vemos cómo esa gente no se detiene aún a hacer sus barbaridades ni enfrente de niños. Ellos dicen que es un desfile, pero pues es un ejemplo nada más, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que nosotros pudiéramos mencionar. Y dice el versículo 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí el salmista nos habla de cómo, ya ahora hablas acerca de gobernantes o de personajes que tienen cierto liderazgo, por eso dice príncipes. Y puede ser un liderazgo social, personas como artistas, podríamos nosotros mencionar un deportista o algo. Y buscando yo un poco de información, mis hermanos, o sea, sí es impresionante. A veces vemos, pues a lo mejor tienes la oportunidad de ver una película o algo,
pero de verdad no te imaginas la forma de pensar que esa persona tiene. Yo me puse a buscar ahí en el internet precisamente personas de influencia social, pero que eran ateos, y salió una lista muy grande. Entonces, aquí nos habla precisamente de eso, de cómo las personas que tienen una influencia, pues buscan no estar atados a la voluntad del Señor, y es por eso que pues ellos deciden decir, no, pues mejor voy a ser ateo, porque así ya nada me va a detener, ya nada me va a limitar en pensar lo que yo quiero. Entonces, es muy triste, mis hermanos, cómo la sociedad se está perdiendo cada vez más. En una ocasión pasada también aquí dimos una enseñanza, no sé quién se acuerde, acerca del costo de seguir a Cristo. Y hablamos de la persecución que vivieron los primeros cristianos en el Imperio Romano, la cual ocurrió durante un periodo de más de 200 años, de 2 siglos. Y esto comenzó en el año 64 con un emperador que se llamó Nerón y duró hasta el 313. ¿Y qué podemos mencionar? ¿Cómo atribuimos esto a lo que estamos leyendo en el Salmo? Esos emperadores tenían un objetivo en particular. Existieron muchísimas persecuciones, mis hermanos, pero en este periodo en específico hay 10 emperadores que odiaban tanto a los cristianos, iban tanto en contra de la fe cristiana, que se hicieron muy famosos por eso. Entonces, fueron 10 emperadores los que se caracterizaron por este odio. Y actualmente prueba de ello es que en España, al día de hoy, existen 2 columnas que se construyeron en aquel tiempo, y dice, les voy a leer lo que dicen estas columnas, tienen estos textos escritos, dice: a Diocleciano, Juliano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, son emperadores, dice, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la república. Esto está al día de hoy ahí escrito, Y la otra columna dice esto: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Si se fijan, dice, por haber abolido la superstición de Cristo. Ellos le llaman como un mito, como algo vago, y dicen, pero gracias por haber extendido el culto a nuestros dioses. Estos monumentos paganos, mis hermanos, fueron un símbolo de victoria que aparentemente la gente de ese tiempo construyó al hecho de decir, es que ya exterminamos a los cristianos. Pero pues ahorita vamos a ver cómo el Salmo dice que el Señor se ríe de nuestra propia, de nosotros, cuando alguien puede pensar eso. Esto ha sido algo que ha sucedido a través de la historia, mis hermanos, en diferentes ocasiones, con algunos otros líderes políticos, y también actualmente, por ejemplo, en el país de China, el presidente es abiertamente declarado ateo, y lógicamente pues él no apoya los grupos, que entre ellos los cristianos, ¿verdad? Pero específicamente los ateos no van, por ejemplo, contra los musulmanes o contra otro grupo de los hindúes. Un ateo específicamente va más dirigido su ataque al Señor, a Dios, a Jehová, porque esta es la religión porque Dios ha sido tanta la manifestación de Dios en este mundo que no hay nada que se compare con el Evangelio de nuestro Señor, con la fe traída a este mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted le pregunta a un ateo,
bueno, se burlan de Jesús, se burlan del Padre, se burlan del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hubo, por ejemplo, también en la antigüedad, un líder, no sé si se acuerdan, por ejemplo, Hitler, él también fue influenciado por alguien ateo, y él fue, pues ya todos podemos ver las atrocidades que hizo en este mundo, cuánta gente asesinó. ¿Y fue por qué? Porque él tenía esa influencia de ese filósofo ateo que decía, pues Dios ha muerto, Dios ya no nos limita, ahora nosotros somos un superhombre, nosotros tenemos más habilidades que la gente que se limita a creer en ese Dios. Entonces, cuando dicen rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, se traduce como tiremos al suelo esas cuerdas, tiremos algo que despreciamos. ¿Y qué es lo que se tira, mis hermanos, al suelo? ¿Qué encontramos comúnmente? Pues la basura, ¿verdad? Lo que la gente no quiere, pues lo avienta. Entonces, cuando nosotros algo ya no nos sirve, pues lo tiramos, y precisamente lo que ya no es de nuestro interés. Cuando tiramos algo es porque pues ya no nos va a servir aparentemente. Pero Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es por eso que las personas que no deciden tomar en cuenta a Dios, consideran que todo lo que tenga que ver con Dios como si fuera basura, es algo que no sirve, que se desecha. Pero para los que hemos sido perdonados, ¿ustedes han sido perdonados, mis hermanos? Los que hemos sido perdonados, para nosotros es un privilegio llevar el yugo de nuestro Señor, ¿verdad? El que el Señor nos haya escogido para ser hijos, y nosotros podemos ser esos esclavos de Él, pero esclavos por amor, ¿verdad? En Romanos 1:18 nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. Nos dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que ahora deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se les hace común esto, mis hermanos? Gente que deshonra sus propios cuerpos. Esa gente que prefiere tratar mejor a un animal que a una persona. Esa gente que aún adora, en algunas religiones adoran aún a los animales, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Dice, pues habiendo conocido a Dios. Aquí nos habla, mis hermanos, del peligro que hay, de cuando nosotros podemos llegar a conocer a Dios, pero podemos envanecernos en nuestro corazón. Entonces dice aquí, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, mis hermanos, en internet hay una infinidad de información. Si usted pone algo en Google, en YouTube o en Google, en cualquier buscador, seguro va a encontrar algo de lo que usted escriba, aún por muy absurdo que sea. Y mucha de esa información pues está ahí para el que decida recibirla, informarse con eso. Pero así como hay buena información, también es importante decirlo, hay información verídica, hay mucha información
que está para afectarnos, para afectar a las gentes, y precisamente también nosotros estamos en ese peligro, porque nosotros podemos poner una enseñanza en el YouTube. Usted puede poner, ahí hablan de bienaventurados los que creen en el Hijo, pero no sabemos verdaderamente la intención de esa persona con lo que nos va a decir. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, mis hermanos? Es nosotros estar siempre basándonos en la palabra de Dios, porque mire, hay muchas iglesias donde la Biblia ya no se abre, donde la gente va y escucha nada más. Por eso aquí es importante que cuando nosotros les decimos, hermanos, acompáñenos a leer una cita, para que ustedes vean verdaderamente lo que estamos estudiando y no que lo estemos torciendo, ¿verdad? Como en otros lugares. Entonces, hay un riesgo, mis hermanos, de los que conocemos a Dios, podernos envanecer en nuestro propio razonamiento y desviarnos, porque hay gente que nos pone esas piedras ahí para que nosotros caigamos. Entonces debemos de tener mucho cuidado en lo que también nosotros lleguemos a ver en el internet, mis hermanos. Y dice el versículo 26 de Romanos 1: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así como vimos en el Salmo, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Híjole, hasta me quedé sin aire de tanta... Pero, mis hermanos, nosotros como siervos del Señor Jesucristo, como cristianos que nos decimos ser, ¿verdad?, discípulos del Señor, tenemos esta grande ventaja que es nosotros seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Entonces, en el mundo puede haber, inclusive puede haber excelentes predicadores, excelentes maestros, y son buenos, pero el ejemplo que mejor debemos de seguir es el ejemplo de Cristo. Por eso somos cristianos, porque seguimos el ejemplo de Cristo. Entonces, para no caer en esas cosas, mis hermanos, cuidemos nuestros pies, cuidemos nuestro caminar. Y hoy en nuestro país, mis hermanos, también los legisladores promueven leyes, como ustedes quizás ya se habrán enterado de algunas de ellas, y estas leyes van en contra de lo que Dios ha dispuesto. Por ejemplo, promueven leyes para legalizar los matrimonios entre personas del mismo género sexual, leyes para legalizar el aborto, etcétera, ¿verdad? Y lo que estos legisladores están manifestando a Dios es, mira, aquí están tus ligaduras, aquí están tus cuerdas, ya no me detienen, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Si tú en tu palabra dices algo, pues aquí está. Aparentemente, pues ellos dicen, pues es que son leyes para el beneficio del pueblo, ¿verdad? Pero no hay como la verdad objetiva que es la palabra de Dios. En muchos países el índice de población está bajando. ¿Y por qué está bajando, mis hermanos? Porque son países donde estas ideologías ya están muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Pues lógicamente,
¿cómo un hombre va a dar a luz a un niño? ¿Verdad? Entonces no es posible. Y cómo el hombre tan en su necedad dice, es que esto es normal, es que esto es normal. Yo le preguntaría, o sea, ¿cómo no van ellos con su mamá y le dicen, es que tú eres anormal, ¿verdad? Me tuviste, pero eres una anormal, yo soy el normal. O sea, ¿cómo pueden decir ellos que es normal siendo que ellos vienen de una mujer, de una hembra que Dios creó para procrear? Entonces hay muchos países donde ya la masa geográfica de población está bajando, e inclusive son esos donde dicen, invitamos para que vengan y les damos una casa y les damos, ¿por qué? Porque ya no hay niños, ya no hay nacimientos. Entonces van en contra de la naturaleza y falsamente pues han inyectado también ideas de que es que todo es por el bienestar del mundo, porque ya el mundo se está acabando de tanta gente, ya no hay recursos naturales, ya no hay agua para todos, ¿verdad? Pero esa es una mentira, mis hermanos, porque la voluntad de Dios sobrepasa todas las cosas. Él no dijo, ¿saben qué? Van a llegar el momento en el que ya párenle, ya no se casen, ya no tengan más hijos, o sí dijo algo él, ¿no? ¿Verdad? Entonces son ideas humanas que se han adaptado para poner de pretexto esa maldad del hombre, para decir es que por eso yo soy así, porque yo estoy a favor de que ya no haya tanto incremento demográfico, yo ya estoy a favor de que ya no haya nacimientos, mira, mejor así, amor uno al otro y qué padre, y pues sí, ¿verdad? Pero todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Entonces estos legisladores, mis hermanos, pues es lo que han hecho, es lo que están haciendo y no sabemos pues qué más otra cosa pase. Hay una historia, todos sabemos que en los Estados Unidos, en las escuelas públicas se estudiaba la Biblia, ¿verdad? Sí, todos, bueno, ustedes pues ya tienen más experiencia que algunos de nosotros y pues han vivido más. Y pueden darnos testimonio también de eso, pero les voy a leer esa historia para los que somos más jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven tampoco, ¿verdad? Pero para quizás alguien que no había escuchado. Y miren, esa historia nació, bueno, ese corte de que eliminaron el estudio de la Biblia en las escuelas en Estados Unidos fue a causa de una sola mujer. Y para variar, esa mujer era atea. Entonces, miren, en el año de 1960, esta mujer tenía un hijo llamado William. Esta mujer se llamaba Madeleine y tenía un hijo que se llamaba William. Era una trabajadora, ella trabajaba para el Estado, pero los historiadores pues la catalogan, dicen que tenía un vocabulario muy malo, o sea, era alguien problemático, alguien vulgar, alguien ofensivo y aparte pues atea. Y dice, esta mujer decidió demandar al sistema de escuelas públicas de Baltimore. ¿Por qué? Porque donde estudiaba su hijo incluían, como en otros estados, incluían a los estudiantes que participaran en el estudio de la Biblia, y ella argumentó que esa ley violaba los derechos otorgados para ella, a su hijo, de acuerdo a la primera enmienda de la Constitución, que garantizaba la libertad de religión y prohibía que el gobierno estableciera una sola religión oficial. Bueno, la primera etapa de esa batalla que ella inició la llevó a una corte superior donde le dijeron, no, ¿sabes qué? Pues es que creo que andas un poco equivocada, ¿no? Pues aquí no va a proceder tu demanda. Bueno, allí no quedó su lucha. Ella pasó a otra instancia que era la Corte Suprema y en ese caso había otra demanda de un padre que también demandaba lo mismo. Entonces se juntaron esos dos casos y ¿qué pasó? Finalmente la Corte examinó las leyes y dijeron, bueno, está bien, vamos a darles la razón a estas personas y que dicen que están violando sus leyes, y se acabó con el estudio en las escuelas. Esta mujer
experimentó una oposición muy fuerte por la sociedad, mis hermanos, porque en esos años en Estados Unidos la sociedad estaba a favor de que en las escuelas se estudiara la Biblia. Y ella, a raíz de esto, pues experimentó, pues sí, que era acosada en público y fue victimizada por eso que hizo ella. Posteriormente, como ella pues no estaba conforme, porque un ateo pues nunca está conforme hasta no, según ataca una vez y otra vez ataca. Entonces, ¿qué pasó? En el Apolo, cuando lanzaron el Apolo al espacio, en el Apolo leían la palabra de Dios, no sé cuántos sabían eso, pero ella también dijo, no, es que yo no quiero que en ese cohete se lea la palabra de Dios. Imagínense, o sea, qué cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues eso no tuvo éxito. Le dijo, no, pues ya pudiste con una, pero ya párale, ya no vayas a querer aquí, pues hacer más cosas. Pero ella se volvió una figura pública, aparecía en televisión, daba discursos, publicaba boletines y se había convertido, ella decía, en la defensora del ateísmo en los Estados Unidos. Sin embargo, con todo esto, como decimos, había ofendido a la mayoría del país de ese tiempo. Y a raíz de esta lucha por defender el ateísmo, pues también su vida personal estaba muy descuidada. Su padre, su hermano y hasta su propio hijo, por el que había ella demandado al Estado, pues no se llevaban bien con ella. Y este hijo, que como les decía se llamaba William, ¿qué pasó? Finalmente se convirtió al cristianismo. Imagínense, qué ironía. Entonces, él no solo se convirtió en un creyente normal, se hizo pastor de una iglesia. Y a raíz de esto, por decisión de ella, pues su relación con su hijo se acabó. Entonces, su hijo mencionó en una ocasión, mi madre era una persona malvada, no por eliminar la oración, la lectura de la palabra en las escuelas, no solamente eso, sino simplemente era malvada, él la conocía, ¿verdad? Entonces, en 1964, un año después de que ella logró esa victoria aparente, la revista Life publicó un artículo acerca de ella, titulado La mujer más odiada de América. Y finalmente, ya en su muerte, esta mujer añadió más intriga, porque en 1995 ella y su hijo y su nieto desaparecieron. De repente nadie supo nada de ellos. Entonces después se reveló que un antiguo trabajador de la Sociedad de Americanos Ateos, donde ella misma se reunía, junto con un cómplice, los había matado a todos. Entonces, pues solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, esta mujer atea puso todo su empeño en luchar porque la Biblia no se leyera en las escuelas. ¿A usted le gustaría que la Biblia se leyera ahora en la escuela de su hijo, mi hermano? Pues no creo que sea fácil, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es leérselas en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, a ella no le importó ir en contra de una sociedad que en ese tiempo sí aprobaba esta práctica para sus hijos en las escuelas. Fue en contra de lo que mucha gente aprobaba en ese tiempo. Al día de hoy, mis hermanos, las escuelas públicas enseñan a los niños verdaderas depravaciones relacionadas con su sexualidad. ¿Cuántos padres tienen aquí algún hijo en una escuela primaria, por así decirlo, primaria, secundaria? Y ustedes se han dado cuenta de lo que quiere el gobierno incluir en sus libros, de cómo quieren que ahora ellos ya aprendan a su temprana edad cosas que no deben de saber. Y no solo eso, sino que aparte los están incitando a que ellos, por así decirlo, escojan de qué lado quieren estar. ¿Quiere ser azul o quiere ser rosita? Entonces, por testimonios de personas que se dedican o que se dedicaron al estudio, les dicen a los niños, si un día tú tienes ganas de venir vestido de niña, a un niño, si tienes ganas de venir vestido de niña,
pues aquí ya hay libertad, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Y qué pasa? Pues los niños que tienen esa falta, ¿verdad?, también de una instrucción en el hogar, pues tienen toda ese cúmulo de información y ven en el internet, bueno, ya ven en sus celulares, porque ya hasta traen celulares, y ahí ya ven otros niños, que ya hasta hay series de que niños trans y que no sé qué, y que entonces ellos que dicen, es que lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo estoy viendo, no, es que ya voy a ser entonces también como ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso es algo que está viniendo a querer dañar la mente de los niños. Como en aquel tiempo la palabra de Dios se leía en las escuelas, fíjense, ahora les están dando ese veneno para sus mentes, ese peligro, ese fuego para que ellos pues se destruyan a su temprana edad. En el párrafo 2, mis hermanos, volviendo al Salmo 2, versículo 4, dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Se puede imaginar, mis hermanos, cómo se reirá Dios del hombre necio? ¿Cómo será esa risa que le provoca ese hombre que dice, ¿sabes qué? Yo ya no te necesito. ¿Por qué se reirá el Señor del hombre? ¿Acaso seremos más fuertes que Dios? Dice el Salmo 8:3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Imagínense, dice, la obra de tus dedos. Pero el hombre dice, no, yo soy más fuerte que tú. ¿Cómo nos podemos comparar o ponernos a compararnos con Dios? Si a mis hermanos les cargan las bolsas del mandado y ya andamos bien jorobados, ¿verdad?, que no podemos. O por ejemplo, mis hermanos, el hombre más fuerte de este mundo, el récord mundial de levantamiento de peso muerto son 501 kilos. ¿Qué será eso para Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no provocamos la ira de Dios diciendo que somos más fuertes, más inteligentes, que somos más capaces, que somos más que Dios? Es por eso que Dios se ríe. Y la palabra traducida ahí que dice se reirá, se traduce como aquello que es producto de una broma, como cuando le cuentan un chiste o como cuando usted ve algo gracioso y pues se ríe inevitablemente, pero luego dice se burlará de ellos, y ese se burlará de ellos ya es diferente, porque aquí ya está hablando de ridiculizar a esas personas que dijeron yo me desligo de ti, y luego continúa el Salmo diciendo hablará en su furor. Y eso es una ira ardiente, mis hermanos. Ese furor no es una ira cualquiera de Dios, es una ira ardiente con la que Él dice turbará con su ira. Es decir, que es un terror, un miedo que estremece. Como dice en Hebreos 10:31, dice, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el Salmo, el Rey puesto sobre Sión, mi santo monte. ¿Cómo se traduce esto? Ahora se puede traducir que el Rey puesto sobre Sión es el Señor Jesucristo puesto como Rey sobre nosotros, mis hermanos, sobre su iglesia. Nosotros somos ese símbolo del monte de Sión. ¿Y quién está reinando sobre la iglesia? El Señor Jesucristo. El versículo 7 del Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y esta parte, mis hermanos, estos versículos han traído un daño muy fuerte a algunas iglesias, en algunas doctrinas que de verdad, pues de aquí se han basado para todo lo que ellos dicen.
Para empezar, mis hermanos, ustedes han escuchado hablar que en algunas iglesias se decreta, ¿verdad? Que dicen, decrétalo que tú quieres, decrétalo. Pero vamos empezando. ¿Qué es un decreto? ¿Qué será un decreto? Un decreto es un estatuto, una ley, una norma, algo que se tiene que cumplir y obedecer. ¿Y quién es el que decreta o quiénes decretan? Bueno, aquí terrenalmente, pues decreta un presidente. Si un presidente dice, ¿saben qué? Los impuestos se van a duplicar, pues eso se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, los reyes, los gobernantes, todos ellos son los que están en eminencia, en autoridad, en gobierno, son los que decretan. Por ejemplo, también todavía hay reyes, ¿verdad? El rey de ¿dónde? De España, de Inglaterra, ¿verdad? Hay reyes, ellos sí se llaman reyes. Entonces, ellos pueden decretar y la gente tiene que obedecer. Pero ¿a qué se refiere cuando dice, mi hijo eres tú? ¿A quién le estará diciendo, mi hijo eres tú? Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Claramente sabemos que es a Jesús, ¿verdad? Jesús es el Hijo, nosotros somos los hijos, pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos por adopción, personas perdonadas, que ahora decidimos ser esclavos por amor. Pero, ¿qué pasa? De aquí es donde les digo que en algunas doctrinas se agarran, mira, es que dice que hasta tú eres su hijo, decreta, y si quieren decir, no, es que solo los reyes decreta, pues también tú eres un rey y sacerdote, decreta lo que tú quieres, decreta que vas a tener un carro nuevo, decreta que vas a estrenar casa. Entonces, es una guerra de decretadas, pero no hay un sustento bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le dijo Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? ¿A quién se lo dijo? A Jesús. Mis hermanos, yo como experiencia, en una ocasión sí me tocó escuchar a alguien que sí dijo, es que miren, Dios nos está diciendo esto, no aquí, en otro lado, en un lugar donde anteriormente nos congregábamos, que gracias a Dios pues nos trajo a un lugar donde la doctrina es sana, ¿verdad? Ahora. Pero yo escuché, mis hermanos, y decía, miren, es que ¿saben qué? Aquí dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y si pensamos, imagínense si todos nos pudiéramos a pedirle al Señor, ¿cuántos países harían falta? Si nada más hay en el mundo 195, pues no alcanzaríamos todos, ¿va? Entonces teníamos, y es algo pues que el hombre como les digo, buscan esos pretextos de distorsionarlo para dar una palabra, algo que no es de Dios. Entonces, como dijimos, este salmo es un salmo profético que habla acerca del Mesías, el Hijo de Dios. Dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y la vara de hierro, mis hermanos, que traerá el Señor Jesucristo en su segunda venida a este mundo, habla de la manifestación de su justicia que no se puede corromper. Aquí en este mundo podemos comprar un juez, podemos sobornar a una autoridad, pero cuando Jesucristo venga, no va a haber nada que nosotros podamos hacer. Su justicia va a ser imperativa. Y bueno, la justicia de este mundo pues se vende, es incorruptible, pierde su identidad de justicia. Cuando alguien ofrece alguna mordida o le dicen, pues ¿cómo nos arreglamos? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Pues esa persona que aparentemente debe de traer una vara para aplicar la justicia, si alguien hizo una falta, pues debe de aplicar la justicia. Pero ¿qué pasa cuando hacen esas cosas? Pues esa vara, si llegó a ser pues no de hierro, pero a lo mejor de algún metal, no sé, pues se convierte en una vara de papel, de cartón, de lo que sea, que no sirve para nada porque ya no hubo justicia. Pero aquí nos dice que la justicia que traerá el Señor Jesucristo con esa vara de hierro no será algo que se pueda corromper. Él vendrá
con una vara que no se deforma, no se va a doblar, no se va a romper, y con esa va a aplicar la justicia a todos, sea que le hayan creído o que no le hayan creído. Y el párrafo 4 en el Salmo 2:10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Finalmente, el salmista da este consejo a esas personas que se desviaron en los versículos iniciales. Les aconseja meditar en lo que han hecho, a hacer conciencia, admitir que el camino que eligieron de basarse en su razonamiento los va a llevar a su propia destrucción. Los invita a aceptar la corrección necesaria debido a sus decisiones tomadas también, pero a volverse al consejo de Dios. Debemos de servir a Jehová con temor, sabiendo que servimos al Dios que es 3 veces santo. Mis hermanos, pues podemos ver cómo somos bienaventurados, quiere decir felices, dichosos, alegres, los que confían en la palabra, los que se deleitan en ella y meditan, y dice los que confían en el Hijo de Dios. Todos nosotros confiamos, ¿verdad? Todos nosotros nos deleitamos en la palabra, mis hermanos. Entonces, damos gracias a Dios porque el día de hoy tenemos esta oportunidad de estudiarla, de aprender de este consejo que Él nos ha traído y pedirle a Él que nos ayude cada día, porque el mundo no se va a componer. Mire, ahorita que hablamos de los decretos y de las confesiones, hay personas que están orando para que el mundo cambie, que se conviertan, que bajen los homicidios quizás. Van a orar a los lugares altos, a los cerros y extienden sus manos sobre la ciudad. Pero el Señor en su palabra dice que la maldad aumenta y se va a poner cada vez peor, no va a mejorar. Entonces no podemos nosotros decretar que va a mejorar y que la ciudad se va a llenar de paz, que ya no va a haber muertos, que ya no va a haber violencia, porque todo esto el Señor nos lo dijo en la palabra, en su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de escuchar ahora nada más el consejo que Él nos trae y de ser esas personas felices, ¿verdad? En todo momento. Quizás si puede tener alguna necesidad en su hogar, puede tener alguna enfermedad en su cuerpo, podemos tener problemas, mis hermanos, pero sabemos que nuestro fin último no es nuestro gozo en este mundo, sino es nuestro gozo por la eternidad con el Señor, ¿verdad? Entonces, nos tocó estar, gracias a Dios, en este camino de los bienaventurados. Entonces, los motivo, mis hermanos, los invito a que continuamente estudiemos su palabra y que confiemos en todo momento en el Hijo de Dios. No sabemos cómo vaya a cambiar nuestra sociedad en futuros días, cómo las leyes nos vayan a afectar o no, pero tenemos estos 2 consejos, mis hermanos. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y vamos a dar gracias a Dios, vamos a decirle gracias, Señor, porque podemos ser esos bienaventurados, porque por ti, Señor, por tu Hijo Jesucristo, es que nosotros podemos ser bienaventurados. Ahí donde está mi hermano, en sus propias palabras, comience a darle gracias a Él por la oportunidad que le da de estar en su camino, por la oportunidad que le dio de haber escuchado esa palabra que alguien en su momento le compartió. Y porque hoy podemos ser esos hijos adoptados. Gracias te damos, Señor, porque no merecíamos tu amor, no merecíamos tu misericordia, Señor, tu gracia.
no lo merecíamos, Señor, porque éramos personas pecadoras que aún también, Señor, estábamos alejados de ti sin obedecer tu voluntad, Padre, pero tú quisiste tener misericordia de nosotros y nos diste la oportunidad, Señor, de escucharte y de creer en ti, Jesús, en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias que tú nos diste, Señor, esta oportunidad, Padre, de estar en el camino de tu Hijo Jesús, que nos lleva a una eternidad contigo, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, mientras estemos en este mundo, a seguir precisamente las pisadas de Jesús, ese ejemplo que Él nos dejó. Ayúdanos, Señor, a ir en contra de lo que este mundo dice, a no dejarnos guiar, Señor, por lo que la gente aparentemente en su razonamiento diga que está bien, Señor, porque nosotros sabemos que en tu palabra dice lo que es verdaderamente bueno, tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, en este mundo a serte fieles a ti. Padre, gracias porque por ti somos bienaventurados, Señor. Muchas gracias por hacernos felices, dichosos, alegres, Señor, por estar en tu camino, por estar confiados, Señor, por creer en el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Tuya es toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. No, 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 no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo, eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza de mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de
la resurrección, eres la vida, eres la vida. Tú eres la vida, la verdad. Camino al Padre, eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Le damos un aplauso al Señor.